Moisés. Su nombre evoca imágenes de milagros imposibles, de la división de un mar furioso, de la voz de Dios tronando desde una montaña ardiente. Fue el hombre que enfrentó imperios, guió a un pueblo a la libertad y habló cara a cara con el Creador. Pero la historia de Moisés no termina con su último aliento. Hay un capítulo final, uno que no se narra en los libros de la ley, un enfrentamiento cósmico que tuvo lugar tras su muerte, una batalla por su propio cuerpo librada en las sombras, donde el destino de un profeta se convirtió en el campo de batalla de dos poderes eternos. El sol de la tarde se cernía sobre los áridos valles de Moab, bañando en tonos dorados la cima del monte Nebo. Allí, en una soledad profunda, lejos de las multitudes de Israel que esperaban al otro lado del Jordán, yacía el cuerpo sin vida de Moisés. Sus ojos, que habían visto la gloria de Dios y la miseria de los faraones, estaban ahora cerrados. Sus manos, que habían empuñado el bastón de la liberación y las tablas de la ley, descansaban inertes. Había cumplido su misión, había guiado a su pueblo hasta el umbral de la tierra prometida, pero su entrada le había sido negada por una desobediencia pasada. La escena era de una quietud sobrecogedora. No había lamentos, no había cánticos fúnebres de su pueblo, no había una tumba marcada por manos humanas. El Eterno mismo, el Dios a quien Moisés había servido con una devoción inquebrantable, fue quien lo había sepultado en un lugar secreto en el valle de Moab, frente a Bet Peor. Era un acto de solemnidad divina, una despedida íntima entre el Creador y su siervo más cercano, velada a los ojos de la humanidad. El misterio rodeaba su final, un último acto de protección sobre el hombre que había transformado la historia. Sin embargo, esa quietud, esa soledad sagrada, estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. El cuerpo de Moisés, más que un simple despojo mortal, era un objeto de inmenso significado cósmico. Era el cuerpo del profeta que había hablado con Dios cara a cara, el libertador, el legislador, el intercesor. No era un cuerpo cualquiera, era el vaso de una relación única con la divinidad, un templo terrenal de la presencia del Eterno, y su valor, tanto para el cielo como para los reinos de la oscuridad, era inconmensurable. En las sombras de la realidad espiritual, una figura de malevolencia ancestral, el adversario, el tentador, el acusador, sintió la muerte de Moisés. Desde su reino de tinieblas, sus ojos fijaron en el monte Nebo, en el cuerpo que yacía inerte. El momento era propicio. La tentación se había cernido sobre Moisés en vida, intentando corromperlo, desviarlo de su propósito. Pero en la muerte una nueva oportunidad se presentaba para la oscuridad. Si el adversario podía reclamar ese cuerpo, si podía profanar el vaso de la alianza, el triunfo sería inmenso. Sería una afrenta directa a la majestad divina y una victoria sobre el legado del profeta. La motivación del adversario era compleja y perversa. Quizás buscaba exponer lo que consideraba una mancha en el registro de Moisés, el acto de desobediencia en las aguas de Meriba, que le impidió entrar en la tierra prometida. Argumentaría que ese pecado final le daba derecho a su despojo. O quizás su objetivo era más pragmático y siniestro. Si el cuerpo de Moisés caía en sus manos, podría ser utilizado para la idolatría. Los israelitas, un pueblo propenso a desviarse, podrían convertir la tumba y los restos de su gran líder en un objeto de culto, distrayéndolos de la adoración pura al Eterno y corrompiendo la fe que Moisés tanto se había esforzado en establecer. La atmósfera sobre el monte Nebo, que antes era de paz, comenzó a cargarse con una tensión invisible, una energía ominosa. El escenario estaba listo para una confrontación que no tendría testigos humanos, una batalla por el alma de un profeta y por el significado de la justicia divina. El cuerpo de Moisés, el hombre que había luchado por su pueblo, se convertiría ahora en el centro de una lucha cósmica entre el bien y el mal, una disputa silenciosa pero feroz por los despojos del siervo del Eterno. Si esta inmersión en los misterios que rodearon la muerte de Moisés te ha dejado con el corazón latiendo, imagina el enfrentamiento que está por revelarse. Suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta épica batalla por el cuerpo del profeta y las verdades que desvelará. La tensión en la cima del monte Nebo no era perceptible para los sentidos mortales, pero el aire mismo se densificaba con la colisión de fuerzas cósmicas. El adversario, con su malicia ancestral, ya había fijado sus ojos en el cuerpo inerte de Moisés, calculando la oportunidad perfecta para su siniestro reclamo. Pero no estaba solo en esa cumbre solitaria. La presencia del Eterno, aunque invisible, velaba sobre su siervo, y el destino de Moisés era de un valor que trascendía las maquinaciones de la oscuridad. En respuesta a la amenaza latente, y como protector de la voluntad divina, una figura de luz y autoridad celestiales descendió del reino eterno. No era un ángel común, sino el arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos celestiales, el defensor de la luz contra las sombras.
Su llegada no fue anunciada por estruendo, sino por una presencia que infundía autoridad y una rectitud inquebrantable. Miguel, el guerrero de Dios, se posicionó en el monte Nebo, entre el cuerpo del profeta y la creciente influencia de la oscuridad. El enfrentamiento no fue de espadas ni de fuego, sino de una disputa verbal, una confrontación de voluntades y derechos sobre el despojo mortal. El adversario se presentó, astuto y persuasivo, con argumentos que, desde su perspectiva retorcida, parecían tener una base legal. Su reclamo sobre el cuerpo de Moisés se basaba en la ley. Él era el acusador, el que buscaba la condena, y la vida de Moisés, aunque mayormente justa, no había estado exenta de una falta. El adversario, con una lógica fría y calculada, pudo haber esgrimido el incidente en las aguas de Meriba. Allí Moisés, frustrado por la obstinación del pueblo, había golpeado la roca 2 veces con su bastón, en lugar de hablarle como el Eterno le había instruido. Este acto, que denotaba una impaciencia y una falta de fe en un momento crucial, fue la razón por la que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Para el adversario, este pecado, este último acto de desobediencia, era la fisura, el derecho que le permitía reclamar el cuerpo del profeta. Argumentaría que Moisés, al final, había fallado en un aspecto de la ley, y por lo tanto sus restos le pertenecían a él, como señor de la muerte y del pecado. Además, el adversario, en su perversidad, podría haber tenido un propósito ulterior para el cuerpo de Moisés. Si lograba poseerlo, ¿qué impediría que el pueblo de Israel, propenso a la idolatría y a la adoración de objetos, convirtiera la tumba de su gran libertador en un santuario impío, un lugar de culto que desviaría su atención del Dios verdadero? La historia de Israel estaba plagada de ejemplos de cómo objetos y lugares sagrados se convertían en ídolos. La posesión del cuerpo de Moisés le daría al adversario una herramienta poderosa para corromper la fe del pueblo que había sido guiado por el propio Moisés. El arcángel Miguel escuchó las acusaciones del adversario. No entró en un debate legal, ni intentó justificar la acción de Moisés en Meriba. Miguel no pronunció un juicio, ni lanzó una condena propia. Con una sabiduría que superaba la astucia del acusador y una autoridad que no necesitaba de la indignación, el arcángel Miguel simplemente se negó a condenar al adversario con palabras insultantes. La suya no era una lucha de rencores personales, sino una defensa de la justicia divina. Su respuesta fue una declaración de que el juicio final no le pertenecía a él, ni al adversario, sino a una autoridad superior. Con una convicción inquebrantable y sin una sola palabra de reproche personal, Miguel pronunció una frase que resonó con la majestad de la voluntad divina: «El Eterno te reprenda». Esta simple declaración era una reafirmación del dominio soberano del Creador sobre toda autoridad, incluso sobre el acusador de los hermanos. Era una declaración de que el destino del cuerpo de Moisés no estaba en las manos del adversario, sino en las del Dios que lo había amado y sepultado. La disputa no se resolvía con argumentos, sino con la autoridad de aquel cuyo plan era perfecto y cuya misericordia trascendía el pecado. La confrontación silenciosa en el monte Nebo era un testimonio de la continua batalla invisible por el destino de la humanidad, incluso en la muerte. La tensión en la cima del monte Nebo se disipó tan repentina como había surgido. Las acusaciones del adversario, por muy lógicas que parecieran desde su retorcida perspectiva, se encontraron con una verdad inamovible: la autoridad no era suya. La simple pero poderosa declaración del arcángel Miguel, «El Eterno te reprenda», resonó como un veredicto final. No hubo una batalla física de proporciones épicas, no se desataron legiones celestiales. La victoria se decidió con una palabra, una reafirmación de la soberanía indiscutible del Creador. El adversario, confrontado por la autoridad directa del Eterno, no tuvo más remedio que ceder. Su plan de reclamar el cuerpo del profeta, de usarlo quizás para la idolatría o para profanar el legado de Moisés, fue frustrado. La oscuridad que había intentado adueñarse de la cumbre se batió en retirada, incapaz de prevalecer contra la luz de la justicia divina. La disputa por el cuerpo de Moisés concluyó en el silencio del respeto y la obediencia obligada. Una vez que el adversario se retiró, el propósito divino para el cuerpo de Moisés se reafirmó en toda su plenitud. La tumba del profeta, excavada por la mano de Dios en el valle de Moab, permaneció un secreto. Ningún hombre conocería jamás su ubicación exacta. Este ocultamiento no fue casual, fue un acto deliberado de protección divina, una medida para evitar que el lugar de descanso final de Moisés se convirtiera en un sitio de culto idolátrico, un punto de peregrinación que desviara la adoración del pueblo de Israel del Dios verdadero. El Eterno, que conocía la inclinación del corazón humano hacia la idolatría, había actuado para salvaguardar la pureza de la fe de su pueblo. La escena en el monte Nebo, aunque oculta a los ojos de la humanidad,
Fue un testimonio poderoso de la continua vigilancia divina sobre sus siervos, incluso más allá de la vida terrenal. Reveló que la muerte no es el fin de la relación de Dios con aquellos que le han servido fielmente. El cuerpo de Moisés, que había sido el instrumento de grandes milagros y la voz de la alianza, era de un valor inmenso para el plan divino, y no sería entregado a la profanación. Este episodio, aunque brevemente aludido en un texto posterior, subraya la profunda autoridad del arcángel Miguel como defensor de la voluntad divina. Su rol como protector contra las fuerzas de la oscuridad, su capacidad para reprender al mismo adversario con la autoridad del Eterno, lo posiciona como una figura clave en la batalla espiritual invisible que se libra por el destino de la humanidad. La historia del cuerpo de Moisés, envuelta en misterio, es un recordatorio de que existen dimensiones de la realidad espiritual que van más allá de nuestra comprensión. No todo lo que sucede en el ámbito divino es visible o explicable para los ojos humanos. Algunos de los eventos más trascendentales tienen lugar en las sombras, en confrontaciones cósmicas que definen el destino de la luz y la oscuridad. El destino final del cuerpo de Moisés, lejos de ser un final olvidado, se convirtió en una demostración silenciosa de la soberanía de Dios sobre la muerte, el pecado y las maquinaciones del mal. La tierra prometida esperaba a su pueblo, pero su gran líder, el mediador de la ley, había sido guardado por una mano celestial, fuera del alcance de cualquier adversario. Mientras la vasta congregación de Israel se preparaba para cruzar el Jordán, los corazones de millones de personas latían con una mezcla de expectación y una profunda tristeza. La tierra prometida, el destino de siglos de anhelos y generaciones de peregrinaje, se extendía ante ellos, verde y fértil. Pero el hombre que los había guiado hasta ese umbral, el libertador que había hablado con Dios cara a cara, no estaría con ellos. Moisés, su líder inquebrantable, había respirado su último aliento en la solitaria cima del monte Nebo. Su ausencia física era un peso palpable en el campamento, un vacío en el alma de la nación, que solo sería parcialmente llenado por el nuevo liderazgo de Josué. Sin embargo, lo que el pueblo no sabía era que la desaparición inexplicable del cuerpo de Moisés, su sepultura en un lugar desconocido por mano divina, no era un mero acto final, era una medida de protección sagrada. El Eterno, en su infinita sabiduría, conocía la inclinación del corazón humano. Sabía que si la tumba de Moisés fuera conocida y accesible, existiría el riesgo, a lo largo de las generaciones, de que ese lugar se convirtiera en un centro de culto idolátrico. Los hombres, en su imperfección, podrían desviar su adoración del Creador para reverenciar los restos de un siervo, convirtiendo el honor en idolatría. El acto de ocultar el cuerpo de Moisés fue un velo de misericordia, una salvaguarda para la pureza de la fe de Israel. Así, aunque su cuerpo no caminara más por la tierra de los hombres, el legado de Moisés permanecía tan vívido como siempre en el corazón de Israel. Su voz, la voz del mediador de la ley, resonaría a través de los mandatos y estatutos que había entregado. Su figura se mantendría como el arquetipo del profeta, el hombre que conoció al Eterno como nadie más lo había hecho. Su ausencia física en la tierra prometida, por lo tanto, no significaba un olvido, sino una transición en su presencia, de lo tangible a lo eterno, de lo visible a lo espiritual. La promesa de su regreso a una nueva forma de servicio divino, aunque velada, tejía un hilo de misterio alrededor de su destino final. El misterio que envolvía el cuerpo de Moisés no se resolvería en ese momento, pero la sabiduría divina había asegurado que su descanso final fuera preservado de cualquier contaminación o deshonra. Esta ocultación en el valle de Moab se convertiría en un testimonio silencioso de que el Creador tenía un propósito para su siervo que iba más allá del sepulcro, y que su poder se extendía incluso sobre los despojos de la muerte. La tumba secreta de Moisés, inalcanzable para la curiosidad humana y la malevolencia del adversario, se convirtió en un símbolo de su distinción y de su valor eterno en el plan incomprensible del Todopoderoso. Siglos pasaron, y la figura de Moisés se convirtió en un pilar inamovible de la fe de Israel, el mediador de la ley, el arquetipo del profeta. Su tumba, secreta y desconocida, había impedido cualquier intento de idolatría, manteniendo su legado puro en la memoria del pueblo. Pero el plan del Eterno para Moisés, y para el significado de su cuerpo y su vida, aún no había llegado a su plena revelación. La disputa celestial sobre sus despojos mortales, la intervención del arcángel, todo apuntaba a un propósito mayor que la historia terrenal aún no podía comprender. En un momento culminante de la historia sagrada, en una era donde el Mesías había comenzado a manifestar su ministerio en la tierra, la figura de Moisés reapareció, no como un fantasma, ni como una visión efímera, sino con una presencia gloriosa y tangible. Este evento ocurrió en la cima de un monte alto,
lejos de las multitudes, y fue presenciado por solo 3 de los discípulos más cercanos del Mesías, Pedro, Jacobo y Juan. Allí el Mesías se transfiguró ante sus ojos, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y en ese momento de resplandor sobrenatural, 2 figuras aparecieron junto a él, conversando con él. Eran Moisés y Elías, el profeta que también había sido llevado al cielo sin conocer la muerte. La conversación que tuvo lugar en esa cima del monte, entre el Mesías, Moisés y Elías, fue sobre la partida del Mesías, sobre su futuro sacrificio en Jerusalén. La presencia de Moisés en este diálogo es de una profunda significación. No solo confirmó la existencia de Moisés en el ámbito espiritual y su relevancia continua para el plan divino, sino que también desveló, aunque veladamente, el propósito detrás de la disputa y la ocultación de su cuerpo. Moisés, el gran legislador, apareció con Elías, el más grande de los profetas, para testificar sobre el Mesías, la encarnación de la ley y el cumplimiento de toda profecía. La reaparición de Moisés, el hombre cuyo cuerpo había sido celosamente guardado del adversario, fue una prueba irrefutable de que el Eterno tenía un plan perfecto para su siervo. Su cuerpo, lejos de ser presa de la corrupción o de la idolatría, había sido preservado, quizás transformado, para un propósito de glorificación futura. Este encuentro en el monte de la Transfiguración fue un poderoso testimonio. Reveló que la muerte no tiene el dominio final sobre aquellos que pertenecen al Eterno. Demostró que la sabiduría divina puede rescatar incluso el despojo mortal de un siervo de las garras de la oscuridad. El misterio del cuerpo de Moisés, disputado en las sombras de Moab, encontró su significado en la luz gloriosa de la presencia del Mesías. Era un adelanto del futuro, una promesa de que aquellos que sirven al Eterno con fidelidad tienen un destino que trasciende la tumba, un lugar en el plan eterno del Creador. La aparición de Moisés en el monte de la Transfiguración, siglos después de su sepultura misteriosa, no fue un evento aislado o una mera curiosidad histórica. Fue una pieza fundamental en el vasto rompecabezas del plan divino, un testimonio irrefutable de verdades que trascendían la comprensión humana de la vida y la muerte. Esta escena, presenciada por los discípulos más cercanos del Mesías, iluminó el propósito detrás del velo que cubría el destino final del cuerpo del profeta. El hecho de que Moisés, junto a Elías, apareciera en forma gloriosa conversando con el Mesías, ofrecía una poderosa anticipación de la resurrección de los muertos. Si el cuerpo de Moisés había sido disputado por el adversario y guardado celosamente por el Eterno, su reaparición en un estado transformado sugería que la muerte no era el fin absoluto para aquellos que servían al Creador con fidelidad. Era una promesa viviente de que la victoria sobre el sepulcro era posible y que los creyentes tenían un destino más allá de la corrupción terrenal. La escena fue un eco de la promesa de vida eterna, un adelanto del futuro glorioso para la humanidad redimida. Además, la conversación de Moisés con el Mesías sobre su partida, un término que en las escrituras posteriores se refiere a su muerte y crucifixión en Jerusalén, subrayó el papel central de la ley y los profetas en la preparación para la venida y la obra del Mesías. Moisés, el legislador, y Elías, el profeta, representaban la totalidad de las escrituras que habían apuntado consistentemente hacia el Redentor venidero. Su presencia en la Transfiguración no solo validaba el ministerio del Mesías, sino que también revelaba la armonía perfecta entre la antigua alianza y la nueva. Era una confirmación de que el Mesías no venía a abolir la ley o los profetas, sino a darles su pleno cumplimiento. La disputa por el cuerpo de Moisés, previamente velada en misterio, ahora adquiría un significado más profundo. El adversario había buscado reclamar ese cuerpo, quizás para usarlo en la idolatría o para profanar el legado del profeta, pero el Eterno había intervenido, ocultando su tumba y, en última instancia, preservando su cuerpo para esta manifestación gloriosa. Este acto divino era una demostración de la soberanía de Dios sobre el adversario, incluso en la muerte. No permitió que el enemigo se adueñara de lo que le pertenecía, asegurando que el instrumento de su ley fuera guardado para un testimonio final ante el mundo. La Transfiguración, con Moisés y Elías al lado del Mesías, sirvió como un puente entre las dispensaciones. Conectó el pasado sagrado de Israel con el futuro glorioso que se inauguraría a través del Mesías. Fue una lección visual para los discípulos, quienes comenzaban a comprender la magnitud de la misión del Mesías y la profundidad del plan divino. Les reveló que la fe y la obediencia, incluso las que conducen al sufrimiento y a una muerte que parece final, no son en vano. El destino de Moisés, su cuerpo disputado y luego glorificado, es una afirmación de que el Eterno honra a sus siervos y que su plan de redención es inquebrantable, extendiéndose más allá de la vida terrenal hasta la eternidad. La presencia de Moisés en el monte de la Transfiguración, siglos después de que su cuerpo fuera ocultado y disputado, no fue solo un evento milagroso.
fue una demostración vital de la victoria sobre la muerte y una confirmación del destino final para los fieles. En un tiempo donde las ideas sobre el más allá eran variadas y a veces inciertas, la aparición de Moisés y Elías, en un estado glorioso, ofrecía una imagen tangible de la vida después de la vida. Ellos no eran espíritus errantes, sino presencias reales, testificando de una existencia más allá del velo de la mortalidad. Esta escena sirvió como un precedente poderoso para el concepto de la resurrección de los muertos, que sería central en las enseñanzas posteriores. Si Moisés, que había muerto y sido sepultado por la mano divina, podía aparecer glorificado, esto significaba que la corrupción del sepulcro no era el final. El cuerpo, el mismo cuerpo que había sido objeto de disputa, tenía un propósito más elevado, un destino de transformación y glorificación. Era una prefigura de la promesa final para todos aquellos que confían en el Eterno, una victoria sobre la muerte que no es solo espiritual, sino que también abarca la redención del cuerpo. La conversación de Moisés con el Mesías sobre su partida en Jerusalén, el destino de su crucifixión y muerte, también fue una conexión profunda entre la ley y la gracia. Moisés, el dador de la ley, que había revelado el estándar divino de santidad y la necesidad de sacrificio, ahora dialogaba con aquel que cumpliría esa ley y sería el sacrificio definitivo. Esta interacción en el monte de la Transfiguración, aunque velada para los discípulos en ese momento, subrayó que el ministerio del Mesías no era una ruptura arbitraria con el pasado, sino la culminación y el cumplimiento de toda la revelación anterior. El misterio del cuerpo de Moisés, su ocultamiento y su reaparición gloriosa, se tejía intrínsecamente con el plan de redención. La disputa con el adversario por el cuerpo de Moisés, que había ocurrido en la quietud de Moab, ahora encontraba su plena justificación en esta manifestación. El Eterno, al negarse a entregar el cuerpo de su siervo a la oscuridad, no solo lo protegió de la profanación, sino que lo reservó para un testimonio monumental. La autoridad del arcángel Miguel en esa disputa fue, por tanto, una defensa no solo de Moisés, sino de un plan divino más amplio que incluía la resurrección y la glorificación. El adversario no tenía derecho sobre lo que el Eterno había destinado para la gloria futura. La historia de Moisés en su totalidad, desde su nacimiento y su liberación, pasando por su liderazgo y su muerte misteriosa, hasta su aparición en la Transfiguración, se convierte en un vasto tapiz de la fidelidad divina. Es un testimonio de que el Eterno tiene control sobre la vida y la muerte, sobre los eventos visibles y las batallas invisibles, y que para aquellos que le sirven con un corazón íntegro, hay un propósito eterno que trasciende los límites de la existencia terrenal, una promesa de vida y servicio que se extiende más allá del velo del tiempo. La vida de Moisés, culminando en la misteriosa disputa por su cuerpo y su gloriosa aparición siglos después, se erige como una de las narrativas más profundas sobre la fidelidad divina y el destino de aquellos que sirven al Eterno. Su legado no se limitó a los 40 años de liderazgo en el desierto o a las leyes grabadas en piedra. Se extendió a través de las eras, convirtiéndolo en un símbolo viviente de la relación entre el Creador y la humanidad. La historia de su cuerpo, oculto por la mano divina y disputado por el adversario, es un testimonio de la soberanía de Dios incluso sobre la muerte y la corrupción. La negativa del Eterno a permitir que el cuerpo de Moisés fuera profanado o utilizado para la idolatría es una prueba de su cuidado por sus siervos y por la pureza de la adoración. No fue una tumba olvidada, sino un cuerpo guardado para un propósito trascendente, un misterio que solo se desvelaría en un momento y un lugar divinamente designados. Moisés, el gran mediador de la ley, fue la figura central de la antigua alianza. Su aparición en la Transfiguración, conversando con el Mesías sobre su sacrificio, solidificó la conexión inquebrantable entre la ley y la gracia. Esto demostró que el propósito de Moisés no era un fin en sí mismo, sino una preparación y una prefiguración de la venida de un Redentor más grande. El legislador y el libertador del Éxodo se unieron al que traería la libertad definitiva y establecería una alianza eterna. Además, el relato del cuerpo de Moisés y su aparición gloriosa se convierte en una poderosa imagen de la resurrección. Para aquellos que en la antigüedad anhelaban una esperanza más allá de la vida terrenal, la figura de Moisés, que había muerto pero que reaparecía en gloria, era una promesa tangible de que la muerte no tiene la última palabra. Es un adelanto de la victoria sobre el sepulcro, una confirmación de que la vida eterna no es solo un concepto, sino una realidad que espera a todos los fieles. La vida de Moisés, con sus pruebas y sus triunfos, su obediencia y su única falta, es un recordatorio de que los siervos del Eterno son vasos imperfectos en manos de un Dios perfecto. Sin embargo, a pesar de sus debilidades, la fidelidad de Dios hacia ellos es inquebrantable.
Moisés no entró en la tierra prometida por su propia fuerza, sino que fue llevado a una presencia superior por una mano divina, un destino que superó las expectativas terrenales. El legado de Moisés, a través de la historia de su cuerpo, se convierte en un faro de esperanza y una revelación de la profundidad del plan divino. Nos enseña que Dios tiene un propósito para cada vida, incluso más allá de la muerte, y que su poder y su misericordia se extienden a través de los siglos para cumplir cada una de sus promesas. El misterio del Monte Nebo no es un final, sino un eco de la vida eterna y la promesa de que la presencia divina es para siempre. La historia del cuerpo de Moisés, envuelta en un manto de misterio y disputa, se convierte en un punto de conexión esencial entre las antiguas promesas y las realidades futuras. Más allá de su papel como líder y legislador, Moisés se erige como un símbolo perpetuo de la ley misma, ese compendio de mandatos divinos que había guiado a Israel durante siglos. Su figura, que en vida había sido la encarnación de la alianza en el Sinaí, seguía resonando con la autoridad y la santidad de los preceptos divinos. La disputa sobre su cuerpo no fue solo por su despojo mortal, sino por lo que representaba, la ley. El adversario, siempre buscando corromper y desviar, pudo haber pretendido profanar ese símbolo tangible de la justicia divina. Si el cuerpo de Moisés, el dador de la ley, hubiera caído en sus manos, habría sido una victoria simbólica, un intento de manchar la autoridad de la misma. Pero la intervención del arcángel Miguel, con su reprensión en el nombre del Eterno, reafirmó que la ley, y aquel que la había traído, estaban bajo la protección soberana del Creador. El misterio de su tumba oculta, que impidió cualquier culto idolátrico a sus restos, sirvió para mantener el enfoque de la adoración de Israel en el Eterno y en la ley como una revelación directa, no en el mensajero. Esto preparó el camino para una comprensión más profunda. La ley no era el fin en sí misma, sino un tutor que guiaba hacia una realidad mayor. Moisés, como figura principal de esa ley, apuntaba a un cumplimiento que trascendería los límites de las tablas de piedra. Siglos después, la aparición gloriosa de Moisés en el monte de la Transfiguración, conversando con el Mesías, no solo validó su ministerio y el cumplimiento de la ley, sino que también estableció un vínculo inquebrantable entre la antigua alianza y la nueva. Moisés, el que había mediado el pacto de la ley, ahora dialogaba con aquel que establecería la alianza de la gracia, revelando la continuidad y la progresión del plan divino. Fue una visión que mostró que la ley y los profetas no eran rivales del Mesías, sino sus precursores y testigos. La figura de Moisés, disputada en su muerte y glorificada en su aparición, es un recordatorio de que los siervos de Dios son vasos preciosos en su plan. Su vida con sus altibajos es un testimonio de que la fidelidad es recompensada y que la protección divina se extiende más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Su legado, que comenzó con la liberación de un pueblo, culmina en una revelación más grande sobre la resurrección y la soberanía eterna de un Dios que tiene poder sobre toda vida y sobre toda muerte. La historia de Moisés, desde su nacimiento milagroso hasta el misterioso destino de su cuerpo, es un testimonio inquebrantable de la fidelidad divina y el propósito eterno de aquellos que sirven al Creador. No fue solo un líder, sino un pilar fundamental en el gran diseño de la redención, un hombre cuya vida y muerte se entrelazaron con las verdades más profundas de la fe. El misterio que rodeó el cuerpo de Moisés, la disputa celestial por sus despojos mortales y su sepultura en un lugar desconocido, fue un acto de soberanía divina que trascendió la comprensión humana. El Eterno, en su infinita sabiduría, no permitió que los restos de su siervo más fiel fueran profanados o se convirtieran en objeto de idolatría. Este acto de ocultamiento no significó un olvido, sino una protección sagrada, reservando a Moisés para un rol futuro en el plan divino, una reaparición que sellaría el cumplimiento de las profecías. Moisés es y será siempre el emblema de la ley. Su vida misma fue una encarnación de la alianza del Sinaí, una manifestación de la santidad de Dios y la necesidad de obediencia. Pero la ley, aunque perfecta en sí misma, no era el fin, sino el guía que apuntaba a una realidad mayor. Su aparición gloriosa en el monte de la Transfiguración, conversando con el Mesías, no solo validó el ministerio de aquel que cumpliría todas las promesas, sino que demostró la armonía perfecta entre la antigua y la nueva alianza. La ley y los profetas no fueron abolidos, sino magnificados en la persona del Redentor. La vida de Moisés es un recordatorio de que la fidelidad a Dios, incluso en medio de las pruebas más arduas y la desobediencia ocasional, es recompensada con un propósito que va más allá de la existencia terrenal. Su historia de rescate, liderazgo, intercesión y finalmente su muerte en el umbral de la tierra prometida, para luego aparecer glorificado, es una poderosa imagen de la victoria sobre la muerte.
Es un adelanto de la resurrección y de la vida eterna que aguarda a todos aquellos que confían en el Eterno. La disputa por su cuerpo fue un eco de la batalla cósmica por el destino de las almas, y la vindicación de Moisés en esa contienda es una promesa para todos los que permanecen fieles. El legado de Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, no está en una tumba que podamos visitar, sino en la eternidad del plan divino. Su vida sigue siendo una lección perenne sobre la santidad, la obediencia y la trascendencia de la fe. Nos enseña que la presencia de Dios es inquebrantable y que su propósito para sus siervos se extiende a través de los siglos, culminando en la gloria. Si esta inmersión profunda en la épica y misteriosa historia del cuerpo de Moisés te ha conmovido y ha ampliado tu visión del poder y la fidelidad divina, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las fascinantes verdades de la palabra de Dios y sus misterios.